Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir sobre temas medulares de la economía cubana desde el socialismo. Soy Rafael Montejo y los invito a ser parte de este espacio que promete ser un cuadre diferente. Estaremos hablando en el programa de hoy sobre economía circular. ¿Qué ventajas, limitaciones, impacto tiene hoy para la economía cubana y el desarrollo? Me acompañan en este programa como panelista la ingeniera Sania Ritola, directora de Industria del Ministerio de Economía y Planificación. Bienvenida, Sani. Gracias. Me acompaña también la doctora Odalis Goicoechea, directora de Medio Ambiente del SIGMA. Bienvenida. Muchas gracias. Y me acompaña también el ingeniero Julio Antonio Sardiñas, director de Calidad y Comunicación del Grupo Empresarial de Reciclaje. Bienvenido al programa. Gracias, profe. ¿Estamos listos para el debate? Sí. Eso esperamos. Bien, les propongo ver las noticias y enseguida estamos cuadrando la caja. Cuba está lista para celebrar la 38ª edición de la Feria Internacional de La Habana, que se retomará luego de 2 años de pandemia, dijo en la mesa redonda el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz. Hasta la fecha, más de 60 países han confirmado su presencia en la cita comercial y se han contratado más de 16.000 metros cuadrados de espacio expositivo. El presidente del conglomerado estadounidense de redes sociales Meta, Mark Zuckerberg, ha anunciado este miércoles que despedirá a más de 11.000 de sus empleados, lo que equivale a alrededor del 13% de toda la plantilla. En un comunicado publicado en su blog, Zuckerberg reconoció que sus proyecciones optimistas sobre la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp no se materializaron. Empresarios, emprendedores privados y representantes de organismos institucionales, gobiernos territoriales y de universidades cubanos valoraron sobre cómo se pueden mejorar las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. El Hotel Meliá Habana fue sede del intercambio de aprendizajes conseguido en el ámbito de Impulsa MIPYMES, una iniciativa promovida por la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial de Cuba, PADIP, y el PNUD. Turquía y Rusia iniciaron el comercio en sus monedas nacionales, dándole la espalda al dólar americano. El acuerdo incluye el sector energético, ha comunicado el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Fatih Domenech. En septiembre pasado, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que había acordado con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan el pago en rublos del 25% del suministro de gas. La necesidad de actuar contra la disminución de los recursos naturales y detener el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera fue el tema principal evaluado durante el más reciente encuentro del Consejo Nacional de Innovación. Encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y con la presencia de la viceprimera ministra Inés María Chapman, el intercambio de académicos, científicos, expertos y directivos transitó esta vez por un análisis de cuánto podría hacer para impulsar el concepto de economía circular en la industria del reciclaje. ¿Qué es la economía circular? ¿Sobre qué paradigmas y principios actúa? ¿Qué sectores de la economía son más susceptibles de aplicar la economía circular? Un país como Cuba puede darse el lujo de producir, consumir, votar. ¿Cómo ocurre esta transición de Cuba a una economía circular? Agradecer en primer lugar la oportunidad de estar cuadrando la caja en un tema vinculado al mundo y a la actividad ambiental. Propiamente la economía circular es uno de los conceptos y de los enfoques más novedosos que ha promovido y que se promueve desde la gestión ambiental más contemporánea, a pesar de que se piensa que sale del mundo de la economía, pero realmente surge bajo diferentes escuelas de pensamiento que desde hace muchísimo tiempo han estado trabajando sobre esta necesidad de darle un ciclo a las cuestiones vinculadas a los recursos en la propia naturaleza. Sobre esa base, hace ya algunos años, iniciando año 2001, al 2012, comienza a promoverse con mayor énfasis en el mundo todo lo relacionado con la economía circular. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a que los estudios científicos y los resultados que están disponibles pues muestran la necesidad
de contener el deterioro de los recursos naturales, dado por este modelo de despilfarro que tienen muchas de las naciones en el mundo, sobre todo las naciones capitalistas, con un incremento en su desarrollo, pues comienza a visualizarse y a validarse científicamente el deterioro de los recursos naturales, el deterioro de los ecosistemas, y por supuesto surge la necesidad de mantener durante un mayor tiempo el ciclo de vida de los materiales, alargar de esta manera toda su trayectoria durante los procesos productivos y, por supuesto, evitar que se generen residuos. Y en Cuba podemos hablar ya de economía circular. Quisiera escuchar otras opiniones también. Sí, cómo no. Sí, a ver, la economía circular se presenta como la alternativa al cambio del presente modelo que tenemos, o sea, el modelo que tenemos de economía lineal, que es el de extraer, producir, usar y tirar. Entonces, en Cuba hay ya procesos que ya tienen, o sea, incorporado la economía circular. Hay procesos, todavía nos queda mucho por camino por recorrer, pero sí, ya hay procesos que tienen incorporado la economía circular en la industria agroalimentaria, en la construcción, está el reciclaje también, que es uno de los puntos finales de la economía circular, pero bueno. ¿Y qué sectores serían más susceptibles de la economía circular? Julio. Bueno, el reciclaje es una parte de la economía circular, una parte que inclusive existe desde que antes que existiera el término, que surgiera el término de economía circular. Y el reciclaje, como bien estoy explicando, es una parte y también incluye la economía circular a otros sectores, a todos los sectores de la sociedad, e incluye a toda una cadena de valor de un producto, desde el diseño del producto, desde los materiales con que se confecciona el producto, hasta la disposición final, el ciclo de vida, todo el ciclo de vida del producto, hasta la disposición final del producto, qué se va a hacer con él cuando llegue al final de su vida útil. Es decir, que el reciclaje es aplicable a cualquier sector de la economía, a la sociedad, quiénes están involucrados, cómo participamos de la economía circular. A ver, hay un asunto que pasa por lo mediático, ¿no? De asociar y de que cuando compartimos o cuando se comparte sobre economía circular, casi siempre se hace una asociación con el reciclaje, con los temas de reuso, en sentido general. Yo creo que las personas asocian economía circular al tema reciclaje y no están así. Usted preguntaba sobre los principios de la economía circular, bajo qué paradigmas está la economía circular. Y básicamente, y es importante decirlo, la economía circular surge como una parte importante de eliminar los residuos en los procesos productivos. O sea, que no se generen residuos que después sea necesario hacer otros procesos como es el reciclaje, el reuso, la transformación. Porque básicamente si usted sigue el ciclo de vida de todo eso, pues usted también está incorporando ahí un grupo de externalidades o de impactos ambientales en todo ese proceso. Entonces, el principio básico de la economía circular es no generar residuos, pensarlo desde un enfoque sistémico. Pero eso parece poco posible, ¿verdad? Siempre hay una acción humana que genera de una u otra manera, y sobre todo cuando hay escalado en la producción, sí, cuando hay producción masiva. Exactamente. Eso parece poco probable lograrse, pero se está trabajando en estos modelos circulares, incorporando como esencia la innovación tecnológica, incorporando los resultados científicos. Y por eso la economía circular trata de asemejar los procesos que hay en la naturaleza. ¿Qué hace la naturaleza? En la naturaleza también se generan residuos que se incorporan a los flujos de nutrientes, al ciclo de vida que existe, y sin embargo eso no genera, digamos que fragmentaciones y desequilibrios en nuestros ecosistemas y por supuesto no agota los recursos naturales. Eso es lo que trata de imitar la economía circular. Hemos estado durante muchos años acumulando muchos residuos o acumulando muchos desechos. Y por supuesto hay una, digamos que una interacción con el medio que es en el momento donde usted tiene que disponer esos residuos y ahí se genera un grupo de impactos ambientales. Pero también para las empresas, para las organizaciones, ¿será provechosa la economía circular? Sí. Es decir, ¿les da ventaja? ¿Genera eficiencia, genera eficacia? Sí. Cuba es un país que no es alto productor de materias primas. Por tanto, debemos pensar
en establecer una estrategia que pase de los actuales esquemas lineales a esquemas circulares cerrados, en que los residuos no sean solo vistos como desechos, sino que puedan ser materias primas para nuevos procesos productivos. Entonces sí, debemos tenemos todavía muchas reservas en la utilización de estos residuos. Por eso todavía hay muchas cosas que en los procesos no están implementadas completamente. Y entonces es por eso que sí, que debemos insistir en la economía circular. Sí, pero hay ejemplos, digamos, y hay números, hay indicadores. De hecho, profe, ustedes tienen cifras, aunque Odalis decía que el reciclaje no lo es todo, ¿verdad? Pero es una parte también importante. Y ustedes deben tener cifras Sí, como no, profe. Desde el año 1961 surge la Empresa Consolidada de Recuperación de Materias Primas. Es una institución, una organización fundada por el Che siendo ministro de Industria, que tuvo esa visión de, como país pobre, poco productor de materias primas, de aprovechar todo lo que fuera posible para sus procesos productivos. Esta naciente empresa, que después se convierte más adelante en una industria, fue creciendo y creciendo hasta en el año 1975 inclusive promulgar una ley de recuperación de materias primas. Aunque del 75 aquí debe renovarse porque ha pasado el tiempo. Y de hecho está en plan de renovación. De hecho está en plan de renovación para los próximos años en nuestra Asamblea Nacional. Les comentaba que desde 1975 existe esta ley que obliga a todos los organismos estatales a recuperar estas materias primas que generan de sus procesos productivos y de sus procesos de servicios y aprovecharlas en sus procesos productivos, en sus propios procesos productivos, y las que no son aprovechadas, disponerlas para que otros las aprovechen, para copiarlas a través de las empresas de recuperación de materias primas y que otros las aprovechen. Y de hecho, pero aquí estamos hablando del ciclo final. Odalis hablaba de que hay que hacerlo desde el inicio, desde el diseño. Prevenir la generación de ese residuo. Por eso el diseño, seguimos hablando de los principios de la economía circular, casi siempre olvidados o no dichos en su totalidad. El diseño es básico en la economía circular. Se trata que esos procesos productivos no generen el residuo. Se trata que no lo generen. Por eso el diseño en los temas de economía circular se concentra en tres estrategias básicas que se concentran en posponer la obsolescencia tecnológica del producto que se diseña. Sabemos que muchos fabricantes ya fabrican con obsolescencia tecnológica programada. Exactamente. Estamos en un mundo donde se condiciona el consumismo, y a partir de que usted comienza a ese proceso de consumo tan acelerado, usted también comienza a generar residuos. En las noticias veíamos el tema de la reciente cumbre de cambio climático en Egipto, donde hay un reclamo importante de los países subdesarrollados con respecto al mundo desarrollado. Ese modelo consumista basado en ese sistema lineal de tomar de la naturaleza todos los recursos que necesitamos. Incluso a la naturaleza le damos ese enfoque productivista, le decimos recurso natural. Y a los más apasionados a los temas ambientales nos gusta hablar de nuestro patrimonio natural. O sea, ya darle la mirada de recursos porque lo vamos a utilizar. Entonces, estos modelos de consumo y producción están básicamente sustentados en extraer a niveles muy acelerados los recursos de la naturaleza, y a partir de ahí comienzan los impactos ambientales. A partir de ahí también se genera un grupo de condiciones socioeconómicas que en los países donde se instaura y donde se hace esta extracción de las materias primas, pues se generan otros fenómenos sociales. Y en el caso de Cuba tenemos recursos críticos. El agua, tenemos recursos críticos como la calidad de la tierra, exacto, el propio oxígeno, exactamente, el aire, la calidad del aire. De hecho, la Estrategia Ambiental Nacional, que constituye el principal instrumento de la política ambiental cubana, reconoce dentro de sus principales problemas ambientales la situación que tenemos con nuestros suelos, con la degradación que ellos tienen, dado por diferentes factores, desde la propia erosión, la compactación,
la propia intrusión salina, o sea que hay algunos que se han ¿Qué nos salinizado. falta para seguir avanzando? Obligatoriamente nos falta una normativa más abarcadora, una normativa no a partir del SIGMA, sino una normativa sobre cómo implementar la economía circular. Y tenemos incentivos, porque también ahí hay un tema de incentivos. Muchas veces en el mundo empresarial los incentivos son importantes. Bueno, ellos reciclan, pero también a partir de ahí obtienen ganancias, exportan, aseguran la producción de otras empresas en el país de diverso tipo. De alguna manera hay un cierto encadenamiento con otras producciones. En algunos casos es hasta el 30, el 40% y más de las materias primas que no es necesario importar en algunas producciones. Yo creo que ahí también hay cierto, digamos... Y en otras son el 100%. Por Por ejemplo, el 100% de la producción de acero se garantiza con el reciclado. Y no estamos hablando de pocas toneladas. Estamos hablando de más de 100.000 toneladas. Está bien. Pero hay anuales. materiales que no se aprovechan No con se ese aprovechan. nivel de exactitud. Estamos hablando de plástico, por ejemplo, estamos hablando de determinados metales que se están disponiendo en nuestros vertederos, en nuestros llamados sitios de disposición final. Yo les propongo... el asunto de la industria a ese nivel es que tocar desde la base, desde los niveles más territoriales, estos asuntos. Yo les propongo ver el siguiente material y continuamos el debate. ¿Qué papel puede tener la economía circular para el desarrollo de Cuba? ¿Qué pasos faltan para concretar su establecimiento más allá de la teoría? ¿Cuáles son los desafíos fundamentales que tiene el país para echar adelante este modelo de producción y consumo? Tratamos de encontrar algunas respuestas en la Fundación Antonio Núñez Jiménez, donde nos recibió el ingeniero ambiental Josiel Marrero Báez. Para Cuba pudiera ser una buenísima solución. Cuba ahora mismo, después de los años y la trayectoria socioeconómica que ha tenido, sería un laboratorio perfecto para todas las nuevas economías. La economía circular se inscribe dentro de ese movimiento que hay de las nuevas economías, dentro de las que se encuentra la economía verde, economía azul, economía marrona, economía circular, incluso la economía plateada, que también pudiera ser muy interesante para el caso de Cuba. En el caso de la economía circular y todas estas economías alternativas, el tema está que tenemos que prepararnos para eso. Cuba necesita plantearse diferentes políticas también, que muchas están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social del 2030, pero ya hay que ir a esa ejecución para prepararse para cualquier tipo de medida que pueda circular la economía. Para que sea efectiva, no se puede solamente pensar en la economía circular, que es lo que desecha una parte de la industria o un tipo de producción que sea utilizado por otro. No, hay que primero plantearse y saber bien que en todas las empresas, tanto privadas como estatales, tienen que cambiar su foco, tienen que plantearse desde que están ya trabajando en el plan de negocios, tiene que ser así establecido con ese foco de circularidad. Es casi inaceptable que para el proceso de aprobación de las empresas privadas, de las pymes, no se hace una mención, un enfoque, un mínimo llamado o pregunta o cuestionamiento sobre la relación que va a tener esa nueva empresa con los recursos naturales. Así no vamos a llegar a ninguna economía circular. Para que haya economía circular tiene que haber inversiones circulares. No podemos hacer inversiones donde no se ve inicialmente cuáles son los recursos locales y cuáles son las necesidades locales. No llegaremos jamás a una economía circular si cada inversión sencilla, desde un gran hotel con millonario precio hasta un pequeño parque, un pequeño jardín, no se tiene en cuenta los recursos locales y las necesidades locales, que después cerraría el ciclo de esa circularidad en la economía si después utilizamos fuerza de trabajo local, si utilizamos todos los elementos naturales y todas las capacidades naturales y las capacidades y los atractivos locales. Entonces, son desafíos que tienen que ver con que las políticas no se queden solo en el concepto, en apliquen esto, sino en que aterricen a cada localidad y tengan en cuenta, que es la base de la economía circular, las capacidades locales, las necesidades locales y las potencialidades locales. No podrá haber un camino hacia la economía circular si no hay
un pequeño caminito hacia la comunicación, cómo interconectarse, cómo la circularidad depende de la interconexión ya no solo de los procesos económicos y de los procesos sociales, sino también la interconexión de las propias producciones, de los propios servicios. Bueno, en este material también vimos un poco la conceptualización sobre economía circular. Si tienen algún comentario, algo que comentar sobre este material. Yo creo que se menciona algo que es muy importante, que es trabajar desde las propias comunidades, desde ese nivel territorial, que es el que asegura realmente que esos ciclos y que esos bucles puedan ser cerrados. Básicamente las pequeñas y medianas empresas se ha demostrado en el mundo que son las que pueden ir haciendo estos cierres de ciclo y por supuesto respondiendo a muchas de las necesidades que hay en cada uno de los territorios. Esto se ha demostrado y creo que es importante mencionarlo porque básicamente también la economía circular se tiende a hablar de los procesos, digamos que macro, que son los que se pueden asemejar a lo que hace el grupo empresarial de reciclaje en nuestro país. Entonces ya estamos claros en que no debemos identificar economía circular con reciclaje. Y sin embargo hay una cantidad de empresas estatales, también privadas, también la población, es decir, muchas personas participan de una u otra manera, pero entonces, ¿cómo conjugar reciclaje, economía circular, los actores que participan dentro de este complejo mundo de la economía circular? Bueno, si puedo seguir hablando, mencionar que los actores, todos los actores de la sociedad son muy importantes. Usted decía, ¿qué se necesita? Bueno, en primer lugar se necesita ese cambio de mentalidad y saber que un residuo es una materia prima que ha sido mal empleada. Eso es básico. Entonces, todos los actores de la sociedad son en esencia importantes para poder demostrar este enfoque de la economía circular y que realmente se está implementando en el país. ¿Y de qué depende más? ¿De las tecnologías que tengamos, del financiamiento, de los sistemas de gestión? ¿De qué está dependiendo? ¿De los directivos? ¿De qué está dependiendo que avancemos más rápidamente en el tema de la economía circular? Ayer el presidente en el Consejo Nacional de Innovación decía, y lo puso en un Twitter esta mañana, que es estratégica la economía circular. Bueno, pero ¿de qué factores está dependiendo? A juicio de usted. Sí, la economía circular está en un carácter transversal y multidisciplinario, por lo que ella, se debe implementar en todos los sectores y actores de nuestra economía, en la sociedad también. Cuando dices de qué depende, de las tecnologías, del sistema de gestión, de la finanza, todas son líneas de desarrollo para la economía circular. Es necesario tener tecnologías adecuadas para implementar la economía circular e impulsar la formación, la capacitación de las empresas, una cultura de economía circular. Es necesario tener inversiones que empiecen desde la economía circular. O sea, que todos son líneas de desarrollo que aportan a la implementación de la economía circular. Ahora, ¿cómo se articulan distintos actores? Las empresas privadas, empresas estatales. Julio. A ver, profe, el reciclaje está haciendo, como le explicaba, viene haciendo su parte desde antes inclusive que surgiera el término y que se manejara el término de economía circular. El reciclaje trabaja sobre la parte de los residuos que ya se manejan criterios que no se consideran residuos, sino recursos. Están los criterios de fin de la condición de residuo a, por ejemplo, una lata de aluminio, que usted la consume, la bebida que tiene la lata de aluminio, esa lata de aluminio que queda ya no es un residuo, sino se considera un recurso, porque es un aluminio que es 100% reciclable y se recicla muchas veces sin perder sus propiedades. Esos son de los consumibles. Y la otra cuestión está con los aparatos del hogar que tienen una vida determinada, con los artículos del hogar, con las industrias. Todo tiene un nacimiento y una muerte en el ciclo de la vida. Y esa es la generación de los residuos que han de llamarse recursos en el caso
de Son los el punto de reciclables. partida para otros ciclos productivos. Para otros ciclos. Eso va a ser inevitable. Eso es inevitable. Es evitable los residuos en los procesos productivos. Ahora, si nosotros Pero eso que es estamos, inevitable. que estamos en unos determinados niveles de consumo, que tenemos una determinada situación económica, comienza un escalado productivo, disruptivo, para satisfacer necesidades crecientes. No entraría en contradicción con los principios que hemos estado hablando de economía circular. Es decir, en la medida en que escalo y tengo que satisfacer muchas necesidades de muchas personas a una escala determinada, a partir de allí vamos a tener entonces entrar en contradicción con la economía circular. Claro. O con los principios de la economía circular. Usted lo mencionaba al principio, ¿cuáles son las condiciones de Cuba que la hacen propensa a poder incorporar la economía circular como parte de su enfoque? Y usted lo decía al principio. Claro, esto es un riesgo que se corre cuando pasada una etapa compleja de una situación económica en el país, de condiciones materiales, de determinadas carencias, pues usted comienza a consumir. Creo que estamos en el mejor momento para incorporar esa conceptualización y generar entonces bienes y servicios que produzcan la menor cantidad de desechos, la menor cantidad de residuos, y enfatizo por lo que decía Julio del cero residuo y demás, yo enfatizo generar cero desechos. Pero tenemos una cierta propensión al consumo. Hay cierta propensión al consumo. Y a votar. Y a votar, claro. ¿Cómo combatir eso? Desde la economía circular. Ese es Hay un muchos tema países importante. que han transcurrido por estas mismas etapas. Ahí aparecen los que son los incentivos. Entonces, en cuanto una persona, un ciudadano, genera un residuo y se ve obligado o se ve en la necesidad de entregar ese residuo para que vaya a otro proceso productivo. Y no como sucede en nuestro país, que muchos de los ciudadanos, pues, para incorporarme, ¿no? Botamos muchos residuos, botamos muchos materiales que son aprovechables, pero no vemos la necesidad ni sentimos la obligación de que vaya a otro ciclo productivo. Ahí es importante los incentivos, las regulaciones, eso es básico, y vuelvo a mencionar el tema del diseño. ¿De qué manera proveer esos bienes y esos servicios que necesita nuestra población, que además estamos ávidas de tenerlo, pero cómo generar menos plástico, menos metales, y que esto no constituya otro problema? En la economía circular. ¿Cómo puedo yo participar en la economía circular? ¿Cómo puedo reciclar, por ejemplo? Bueno, profe, mire, ahora hay una facilidad en los barrios. Desde hace un tiempo promovemos un modelo que es de acercamiento del reciclaje a la población, y hay una facilidad en los barrios, inclusive con equipos no contaminantes que hemos incorporado a los procesos productivos nuestros, porque nuestra industria es una industria sobre ruedas para la recuperación de esas materias primas puerta a puerta. Inclusive hay una aplicación que se llama Reciclando, que la podemos encontrar en Apecalis. Esa aplicación la podemos descargar y ahí solicitar que tenemos 10 botellas de bebida, 20 latas, 4 pedazos de hierro viejo. ¿Funciona? Y funciona. Deja su teléfono, su contacto, lo llaman y en 2 o 3 días está funcionando y se la pueden estar recogiendo en la puerta de su casa, inclusive pagándosela, que es otra cuestión que sucede a lo contrario en otras partes del mundo. Muchas veces los ciudadanos tienen que pagar porque alguien les venga a recuperar los desechos. En este caso, en nuestro país estamos pagando por recuperar los desechos, estamos poniéndole ese incentivo por un valor que representan los desechos que lo necesita la economía nacional. Bien. En estos temas entonces está surgiendo un tema de cultura también ambiental, está surgiendo un tema también de que todos podemos participar de alguna manera, desde las comunidades, desde el territorio. Si conocen algunas experiencias, algunos ejemplos de estos temas. Sobre la economía circular desde los territorios, nosotros tenemos, el país tiene un proyecto en el municipio Martí sobre que está tratando crear un municipio
ayúdame a dar, con Un cero, líquido bajo en emisiones. bajo emisión de carbono, donde utilizan el biogás, donde están utilizando el biogás, producto de los desechos de los puercos, ¿no? Para generar energía eléctrica. Ya ellos tienen, el proyecto está un poco avanzado y bueno, y ahí están, el proyecto pretende traer guaguas, ómnibus eléctricos, con un mineral que de producto de los desechos también van a afectar las calles. O sea que se está trabajando en una experiencia piloto en Matanzas, en el municipio de Martí, pero hay otros municipios también que se están trabajando en base a eso. También tenemos... el hecho es interesante, ¿no? Porque nosotros hacíamos una valoración de las pequeñas y medianas empresas a partir del registro que tienen los compañeros del Ministerio de Economía y Planificación, y veíamos muchos de los objetos sociales que tienen micro, pequeñas y medianas empresas, y lo más interesante es que cuando uno interactúa con esa persona que de alguna manera está utilizando un recurso que busca en algún lugar para generar un bien o un servicio, esa persona no está consciente de que está contribuyendo a la economía circular. Por eso los temas de cultura, de concienciación y de sensibilización hacia esos temas, que claro, comienzan con ese acercamiento en lo económico. Si gano algo, pues qué bueno. Pero si a eso le adiciono que estoy propiciando mayor durabilidad de mis recursos naturales, mejores ecosistemas y su preservación durante un buen tiempo, pues estamos hablando de desarrollo sostenible. Entonces hay muchas ideas de este tipo. Veamos qué nos dice sobre este tema el gurú de Jatibonico. Definir de circular el económico acervo es mostrarlo como verbo, compartir, reutilizar, renovar y reciclar. Es sobre todo una acción, jamás una apelación a la consigna, al discurso. Es poner cada recurso a mover la producción. Y nos dice nuestro gurú de Jatibonico, es compartir, reutilizar, renovar y reciclar. ¿Qué creen ustedes de lo que dice el gurú de Jatibonico? Parte y parte. Parte y parte, ¿por qué? Porque tenemos que hacer otras muchas cosas, sobre todo concentrarnos en las tecnologías que comencemos a utilizar para no generar residuos o desechos. Y en los modelos de negocio, cuando estén surgiendo, también reconvertirlos desde esta filosofía. Privilegiar ese tipo de negocio donde el residuo no está presente o donde sus volúmenes son mínimos. Sí, hay algunos temas que se me van quedando. Y uno de los temas que quiero preguntar o reiterar es sobre las ventajas económicas que tiene la economía circular. Sé que no tenemos todos los números y todos los indicadores que puedan medir su impacto, y yo creo que es necesario que en algún momento los tengamos, pero tenemos a manos algunos que sí lo aporta el reciclaje. ¿Sí? Sí, profe. Julio. Mire, aquí yo estaba sacando algunas cuentas, algunas estadísticas. Desde el surgimiento de la industria del reciclaje en 1961, se han reciclado 14 millones de toneladas de materiales ferrosos, de hierro y acero. Con esto se ha producido prácticamente toda la barra corrugada, la cabilla, lo que comúnmente se conoce como cabilla, en el país, en Cuba, a lo largo de todo este tiempo, y otras producciones de acero, prácticamente con esto. Alrededor de 1 millón de toneladas de metales no ferrosos. Estamos hablando de cobre, aluminio, bronce, plomo, con las baterías de plomo. Todo eso es un ahorro en sustitución de importaciones considerable, bien considerable. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares anuales estimados en los últimos tiempos, más de 200 millones de dólares anuales estimados. Ese es uno de los principales indicadores que se utiliza en el mundo para medir la circularidad de los países, en cuánto disminuyen sus volúmenes de importación, tanto en toneladas como en dinero. Es una manera de pedir esa circularidad. Y hablando de dinero, bueno, ¿te queda alguna cifra? Me queda alguna cifra. El total, 3,5 millones de materiales no metálicos, que son el papel, el plástico, y 18 millones en total a lo largo de estos 60 años de reciclaje
en la etapa socialista revolucionaria. Pero en también Cuba. tendría un impacto, digamos, desde el punto de vista del daño que generaría al medio ambiente, tendría un impacto también en la calidad de vida de las personas. Por supuesto. Que también no es que de alguna manera tenemos que empezar a medir a partir de estos principios. Pero hay un tema también que para entrar en economía circular se necesitan también inversiones, fuentes de financiamiento. ¿Qué me pueden comentar sobre eso? ¿Qué hemos adelantado y en qué punto estamos? A ver, desde el área internacional, le voy a dejar el área nacional a la ingeniera Sani. Desde el área internacional, la realidad es que muchas instituciones financieras, instituciones bancarias, pues han comenzado de alguna manera a privilegiar el hecho de poder financiar modelos circulares. Modelos circulares donde se demuestre que hay una reducción en las emisiones, sobre todo en las emisiones de gases de efecto invernadero, dado que, bueno, también la economía circular surge en el contexto de los riesgos que nos trae el cambio climático. Y bueno, hay muchas instituciones en el ámbito internacional que están financiando proyectos que conduzcan a esta circularidad en las economías. Estamos hablando, por ejemplo, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, lo que se conoce por sus siglas en inglés como GEF, una de las ventanas que está abriendo en su octava reposición. Y tenemos que aprovechar esas oportunidades de financiamiento. Una de las ventanas, dichas con todas las palabras, es que se presenten por Cuba proyectos que se incorporen a la economía circular. A los llamados fondos verdes también. A los llamados fondos verdes, bueno, está el Fondo Verde del Clima, que en función de disminuir estas emisiones de gases de efecto invernadero y de contribuir a la mitigación, pues también tiene muchísimos aportes para poder conducirnos hacia estos enfoques circulares. Así hay varias instituciones. ¿Sani? Sí. Bueno, desde el área nacional, nosotros, el Ministerio de Economía, trabaja en un proyecto de economía circular en el programa de transformación productiva e inserción internacional, en el que se está a partir se está trabajando en incorporar en las inversiones, en los nuevos procesos, en los nuevos diseños, la economía circular. Aún no está, pero tenemos trabajos que hemos hecho, estamos trabajando con el turismo, estamos trabajando con Ascuba, estamos trabajando en un proyecto de ecotours en el Cayo Santa María, que ya tienen, en su inversión, la implantación de la economía circular. Sí, sabemos también que hay desde hace un año aproximadamente una estrategia nacional de transición a la economía circular. Quiero preguntar sobre ese tema. ¿En qué consiste esa estrategia? ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo va a involucrar al resto de la sociedad? ¿Y qué relación tiene esta transición a una economía circular y esta estrategia con la tarea vida? Porque como que son dos temas que están muy enlazados. Sí, bueno, hemos estado hablando, la ingeniera Sani lo ha tocado de alguna manera, de los macroprogramas que implementan todo lo que hemos concebido en nuestras bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al año 2030. En ese sentido, el macroprograma de Recursos Naturales y Medio Ambiente tiene un proyecto, digamos que un proyecto un poco sombrilla, donde estamos abordando las relaciones vinculadas a la producción y el consumo sostenible, una de las obligaciones que también tiene Cuba ante los diferentes acuerdos en los que hemos sido parte a partir de toda la agenda ambiental y de los convenios internacionales en esta materia. Bueno, en ese sentido, de ahí surge la estrategia para la transición hacia una economía circular, una necesidad para llegar a ese consumo y producción sostenible, donde también tenemos un grupo de metas identificadas en nuestro Plan Nacional de Desarrollo al 2030. Y por supuesto, llamamos una estrategia para la transición, no es todo lo que quisiéramos, pero sí son, digamos que los primeros pasos para ir abordando estas cuestiones que usted hablaba, la cultura, cuáles son las regulaciones, qué incentivos vamos a proponer, de qué manera la innovación y la innovación tecnológica, de qué manera la investigación puede propiciar que dadas las condiciones de nuestro país, porque responde a eso, a que la economía circular se adecue al contexto económico
que tiene nuestro país, aunque se puedan tener en cuenta las experiencias de otros lugares, de otros países, pero que se adecue a nuestro modelo de desarrollo socialista, pues en ese sentido se generó la estrategia para la transición hacia una economía circular, que plantea como principal misión de la estrategia es guiar y fomentar esta circularidad en la visión que se tenga de cada una de las inversiones y demás. ¿Qué haríamos en una frase corta? ¿Qué necesitamos para introducirnos con más rigor, velocidad en la economía circular en Cuba? En una frase corta necesitaríamos capacitación, necesitaríamos financiamiento, necesitaríamos incentivos. Julio. Necesitamos disciplina, algo de tecnología, algo de recursos, pero mucha disciplina para cumplir las leyes establecidas y las que se promulgarán en cuanto a la economía circular. Necesitamos innovar y ganar conocimiento. Eso sí, por lo menos para mí, es clave en los asuntos de la economía circular. Y bueno, usted preguntaba la relación con el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Tarea Vida, así conocida por casi toda nuestra población, incluso fuera de nuestro país. Bueno, básicamente hay una conexión directa. La Tarea Vida es un plan de Estado, es una estrategia a largo plazo, a muy largo plazo, para enfrentar los impactos que nos está trayendo el cambio climático. Es obvio que ya estamos bajo muchos de estos impactos en nuestro país, así lo han demostrado las investigaciones y los resultados científicos, y aunque la Tarea Vida, su prioridad consiste en la adaptación, porque por más que hagamos ya estamos bajo esos impactos del cambio climático. Además, no somos un país emisor de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, y aunque esa es la prioridad, Cuba trabaja en los aspectos de mitigación, o sea, en reducir, es decir, que hay esos gases de efecto invernadero. Y los modelos circulares pues apuntan ahí. En la medida que usted disminuya las emisiones, pues usted también estará contribuyendo a esa mitigación que se necesita en el planeta. Bien, quiero agradecerle a los panelistas por sus conocimientos, por sus intervenciones, por el esclarecimiento de un tema tan novedoso y complejo como es la economía circular. Y les recuerdo aquello que siempre decimos, que no se trata solo de interpretar la realidad, nuestros problemas, sino también de transformarlos entre todos. Muchas gracias y nos vemos en otro Cuadrando la Caja. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. Timbirichi. Timbirichi.